70. Amén. Hoy estudiaremos la doble predestinación decretada por Dios. La doble predestinación decretada por Dios. San Juan, capítulo 6, versículo 70. San Juan, capítulo 6, versículo 70. Y voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Nuevamente, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Vamos a orar a Dios. Dios Padre, hoy estudiaremos, Señor, esta porción de las Escrituras, que por medio, Señor, de las doctrinas podemos ir conociéndote más y más. Ayúdanos, Señor, a entender esta doctrina con claridad. Ayúdanos, Señor, a no desechar la palabra de Dios, sino creerla, aunque sea difícil, Señor. Ayúdanos, Señor, a creerla. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a confiar en ti plenamente, que lo que tú haces, Señor, de acuerdo a tus decretos soberanos, lo haces de manera perfecta. Amén. Creemos, Señor, que tú nunca te equivocas. Creemos que tú eres sapientísimo, que eres santísimo. Confiamos, Señor, de que por medio de las Escrituras nos mostrarás más y más tu carácter para que podamos comprender aún más quién es el Señor. Te suplicamos, Señor, todas estas cosas para la gloria y la honra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor de tomar asiento. Como ustedes lo saben, estamos estudiando los decretos de Dios. Y lo estamos, ¿cierto?, estudiando estos decretos de Dios de acuerdo a la Confesión Bautista de 1689. En el capítulo 3, en el tercer punto, es lo que estamos estudiando. Amén. Dice así el tercer punto: por el decreto de Dios, por la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Una es la alabanza de la gloria de su gracia, la alabanza de la gloria de su justicia. Cuando alguien es salvado por el Señor, ¿cuál es la alabanza? La alabanza es para la gloria de su gracia, porque los que son salvados han sido salvados, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Pero aquellos que son condenados, aquellos que reciben la justa condenación de Dios, es para la gloria de su justicia, es para que valoremos la justicia de Dios, es para que encontremos en la justicia de Dios el valor más grande que alguien puede tener. Amén. A esto le llamamos la doble predestinación. Hay personas que han sido predestinadas para salvación y hay personas que han sido predestinadas para condenación. Eso es lo que nosotros debemos ir entendiendo por medio de las Escrituras. Si algo hemos visto en el punto número 3 de lo que dice aquí, dice: a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación. No es que cuando hablamos de que Dios ha predestinado a alguien para perdición, sea el Señor quien encargue de pecado a las personas, no. O que sea el Señor quien entregue a estas personas a pecado, no. Sino que les deja actuar como ellos quieren actuar. Amén. Eso es lo que debemos entender de esta doctrina. Dios, a través de lo que se llama doble predestinación, manifiesta sus propósitos soberanos para manifestar, como lo dijimos, la gloria de su gracia y la gloria de su justicia. Tanto el favor de Dios como la justicia traen el valor de sus decretos divinos. Muchas veces
siempre estamos focalizados en ver la gloria de Dios a través de su salvación. Su salvación es lo más grande que nosotros hemos podido recibir en nuestra vida. Su salvación es lo que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Pero cuando hablamos de la condenación, es algo más que cuesta digerir. Cuando hablamos acerca de la condenación es algo que nos cuesta entender. Nos cuesta ya creer eso. Pero eso es porque muchas veces nuestras emociones están antes que la claridad de la palabra de Dios. Eso sucede porque a veces nuestros pensamientos humanos están antes que la palabra de Dios. Pero lo que siempre debe estar presente y de manera clara y concisa en nuestras vidas debe ser siempre la palabra de Dios. Vamos a Éxodo 9:16. Si alguien lo encuentra, por favor que lo pueda leer. Éxodo 9:16. Éxodo capítulo 9, verso 16, si alguien lo pudiera leer, por favor, hermano Matías. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí está hablando, si lo entendemos el contexto, de Faraón. Está hablando de Faraón. ¿Y qué dice acerca de Faraón, como leía bien nuestro hermano Matías? Que a la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder. Si Faraón no se revela, si Faraón acepta que el pueblo de Israel se vaya, ¿cómo el Señor va a mostrar su gloria? ¿Cómo el Señor va a mostrar su poder? Pero el Señor, conociendo de que Faraón es una persona porfiada, el Señor se aparta de Faraón y deja que Faraón sea tan porfiado como él puede ser. Entonces puede ver que todo el río se convirtió en sangre y él aún así se quiere ir contra el Señor. Puede ver que viene una plaga de langosta y aún así él puede irse en contra de las cosas del Señor. ¿Y eso qué va demostrando? Más el poder de Dios, más el poder de Dios. Entonces vemos, como nuestro hermano Matías bien leía en Éxodo 9:16, que nos da el propósito por el cual permite que Faraón por su propio pecado reciba su justa condenación. Y ese propósito es para que el valor de la justicia de Dios sea manifestado. Para que el valor del justo juicio de Dios, del poder de Dios sea manifestado, y no solamente en un lugar, sino en todas las naciones. En aquellos tiempos, lo que el Señor hizo en aquel lugar de Egipto fue nombrado en todas las naciones de aquel entonces, a los que estaban a su alrededor. Los otros pueblos, si usted lee las Escrituras, se va a dar cuenta que otros pueblos tenían miedo del pueblo de Israel, porque sabían que el pueblo de Israel a ellos los acompañaba aquel el Dios Todopoderoso. Y si pudieron derrotar a una potencia tan grande, ¿qué le iba a acontecer a naciones tan pequeñas? Entonces el Señor muestra su poder. Pero no es que haya predestinado a este hombre y el Señor haya traído pecado y lo ponga en el corazón de él, no. El pecado ya está en todas las personas. Lo hemos dicho muchas veces, todos tenemos más de una debilidad. Y si nosotros le diéramos rienda suelta a esa debilidad, si no estuviera el Señor en nosotros, ¿qué sería de nuestras vidas? Si el Señor permitiésemos que fuéramos y que fuéramos entregados a nuestra debilidad, ¿cuál sería el resultado de lo que sucedería en nuestra vida? Y lo hemos visto muchas veces, cuántos matrimonios se han destruido cuando una persona, ¿cierto?, es lascívica, cuando una persona está llena de inmundicia, se le presenta la ocasión y engaña a su esposa, engaña a su esposo, y muchas veces pierde una familia completa por haber hecho una locura así. Pero uno podría pensar, ¿fue el diablo que se le metió a la persona? No. ¿Fue acaso Dios que le puso eso en el corazón? No. Fue la persona que tiene ese deseo. El diablo solamente cuando entra a las personas no las gobierna para que ellos hagan estas cosas, sino que las incentiva y les dota de todo lo necesario para que ellos puedan hacerlo mal. Pero la gente voluntariamente quiere pecar. La gente voluntariamente quiere irse en contra de las cosas de Dios. Por eso el tercer punto de la confesión claramente dice así: a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación. De eso se trata la predestinación para condenación. Y que el Señor nos deja que ellos hagan lo que ellos quieren.
Un ladrón, ¿qué es lo que quiere hacer? Es robar. Y si usted lo puede meter en la cárcel y después de salir de la cárcel, si su corazón no ha sido transformado, ¿qué va a salir? A robar de nuevo. Y lo pueden meter preso de nuevo y después puede pasar más tiempo y va a salir a hacer lo mismo. Porque ese es el deseo que tiene en su corazón. Un asesino que no ha sido transformado por el poder de Dios, mató a alguien y después va a querer matar a otra persona. Y esos casos se han visto. ¿Cuántos han matado a alguien y después salen a matar a otra persona? Y caen, vuelven de nuevo. No es el problema el diablo, no es el problema que el Señor lo haya predestinado para eso. El problema es las personas que aman el pecado, aman su pecado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Aplica su justicia. Porque Él es justo. Porque Él es completamente justo. Si bien muchos se oponen a la doctrina bíblica de la predestinación, porque cuando hablamos de predestinación, en su sentido amplio, estamos hablando de que el Señor escogió a las personas que iban a ser salvas desde antes de la fundación del mundo. El Señor conocía sus nombres, el Señor conocía a cada uno de ellos y los salvó. Cuando envió el Padre a su Hijo Jesucristo, lo envió con el propósito de redimir a esa cantidad de personas, de redimir a cada uno de ellos. Cuando usted le habla a un grupo, cuando le llamamos cristianos, un grupo amplio de diferentes denominaciones, hay muchos que lo van a quedar mirando y van a decir, pero ¿cómo? No, si el Señor va a salvar a todo el mundo, dice el universalista. No, Jesucristo murió por todo el mundo, dice el universalista. Aún por las personas que hacen cosas malas, todo el mundo es salvo, Cristo ya murió. Como se le clasifica a algunas personas, los arminianos, que tienen esa doctrina, ellos dicen, no, el Señor murió por todo el mundo, pero los que no quieren, van a perecer. Pero las personas que creen en la Biblia, ¿qué dicen? El Señor predestinó a personas para salvación y predestinó a personas para condenación. Si bien hay algunas personas que pueden llegar a creer en la predestinación y dicen, sí, el Señor escogió a las personas para la salvación. Cuando se les habla, la otra parte lo miran mal, porque sus emociones empiezan a hervir dentro de ellos, sus pensamientos empiezan a correr y pueden decir, pero ¿cómo el Señor puede elegir a alguien para que se pierda? ¿Cómo el Señor puede dejar que alguien se pierda? Si descontextualizan un texto, dicen que el Señor no quiere que ninguno se pierda. Es el deseo del Señor que ninguno se pierda, pero no es su propósito. Porque si su propósito fuera que ninguna persona se pierda, ninguna persona se perdería, ¿cierto? Es lógico. El deseo del Señor es que ninguna persona se pierda, pero las personas quieren perderse. No quieren venir a Cristo porque su propio pecado lo gobierna. Y eso es claro. Eso no tiene doble lectura. Porque las personas desprecian esta doctrina, porque choca con sus pensamientos, choca con sus emociones. Porque ¿cuántos de nosotros, y voy a hablar un tema muy difícil, cuántos de nosotros se nos ha muerto alguien que no era cristiano? Creo que muchos. Recuerdo en el año 2004, cuando murió mi abuelita, al conocer yo estas cosas, tenía un cierto conocimiento de las cosas, lloraba amargamente porque sabía que mi abuelita se iba a ir, porque no murió haciendo las cosas de buena manera. Y era tanta mi amargura, no porque había muerto, sino porque se había ido al infierno. Era algo que no sé, llenaba mi corazón y me inundaba de tristeza por varios días, por varios meses anduve. Y sin entender por qué. Pero ¿qué es lo que me estaba gobernando ahí? Mis emociones, mis pensamientos. Pero sacando las emociones y los pensamientos, se nos vienen a la cabeza, vamos a la palabra de Dios y decimos, Dios es justo. Dios es justo. En este caso, ¿cierto? Despreciaron el Evangelio. No lo quisieron ver, se reían de las cosas del Evangelio. Entonces, ¿qué más podemos hacer? El Señor no quiere que ninguno se pierda, sí, eso está bien. Pero la gente quiere perderse. ¿Para quién, según la Biblia, para quién fue creado el infierno? Para Satanás y sus ángeles, eso dice la Escritura. Pero ¿por qué la gente va a ir? ¿Porque Dios los manda a ir? No. Porque la gente quiere ir ahí. Porque la gente quiere seguir su propio pecado. Pero aún dentro del grupo que cree esta doctrina de la predestinación, hay algunos que no creen que existe una doble predestinación, es decir, predestinación para salvación y predestinación para condenación. Obviamente nos vamos a centrar en la predestinación para condenación, porque la predestinación para salvación, eso yo creo que lo tenemos claro. Pero nos vamos a centrar en esa parte difícil. Pero es evidente
el texto que comenzamos, si vamos a San Juan 6:70, es evidente para el creyente. Porque San Juan 6:70 dice así: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros diablo? Él dice: yo escogí a los 11 nomás. Él escogió a los 12, incluyendo a uno que era diablo. ¿Se fija? Hay es eso de escoger del Señor. Él no escoge solamente a los buenos, sino también a los malos. O no hablemos bueno o malo, hablemos de los que Él quiere salvar y de los que Él deja a que ellos hagan lo que ellos quieren hacer. No es que el Señor coloque y cree un Judas, lo vaya creando y dice: ya Judas tiene que gustarle la plata, tiene que gustarle traicionar a la gente, hablar por detrás. Entonces, no, el Señor nos creó. Cuando el Señor nos creó a todos perfectos, a todos sin maldad. Solo colocó un árbol ahí y le dijo: no coman porque a ustedes les va a pasar esto, les va a pasar esto. Pero la gente quiso ir ahí, ¿me entiendes? Y si lo que vemos hoy es el resultado de lo que nosotros como humanidad hemos querido, es evidente lo dicho por Jesús. Si desglosamos, dice: os he elegido a vosotros 12, unos diablos. ¿Conoce el Señor quién es quién? De los 12 Él los conoce. Pero hay gente que podría decir: ya, pero aquí está hablando solamente de la elección de discípulos, de aprendices. Ya, aquí está hablando de aprendices. Y está diciendo: uno de mis aprendices, diablo. Sería, si uno leyera la Biblia por primera vez y no considerara toda la Biblia, creo que si leemos eso vamos a llegar a esa conclusión. Pero si leemos toda la Biblia nos vamos a dar cuenta que Judas traicionara al Señor, eso, ¿de cuándo que está escrito? ¿Fue en ese momento que justo resultó que pasó así? No, si uno lo ve, mucho tiempo atrás el Señor ya lo había decretado. Y este decreto, antes de ser escrito, el Señor ya lo había dicho. Lo había establecido de esa manera. Si no considerásemos los textos, creeríamos que solamente habla de discipulado, habla de un grupo de aprendices. Pero es evidente que Jesús sabía quién era Judas y lo eligió para condenación. Lo eligió para esa condenación. Lo eligió para que Judas hiciera lo que tenía que hacer. Incluso el Señor le dice en una oportunidad a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Si hemos leído la Escritura nos vamos a dar cuenta: lo que vas a hacer, Judas, hazlo pronto, si el Señor sabe. Vamos a Mateo 26, verso 24, si alguien lo puede leer, por favor. Mateo 26, verso 24. Amén. Amén. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Verso 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que se siente tocado? O como dice un dicho chileno o algo. Cuando uno le cae limón en la herida, ¿qué pasa? Le arde. ¿Y qué dijo el Señor? Como leía nuestro hermano Manuel, dijo: bueno le sería a ese hombre no haber nacido. Y Judas, como él ya tiene ese pensamiento, le dice: Señor, ¿seré yo? ¿Soy yo, maestro? A ver, ¿qué le decía el Señor? ¿Pero usted cree que él lo dijo porque él no sabía? ¿Soy yo, Señor? El resultado de lo que sucede no es que uno especule, pero mire lo que dice el verso 14. El resultado de lo que sucede en el verso 14 nos muestra. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Entonces eso quiere decir que él en el momento dijo: hoy podría entregar al Señor. No, él ya lo tenía premeditado. Lo tenía premeditado. Pero el Señor dice algo: le fuera a ese hombre mejor no haber nacido. Es terrible lo que le sucede a este hombre. Los decretos de Dios ya habían establecido. El Señor tenía claro que uno le entregaría. Si consideramos el capítulo anterior, el San Juan 6:70, entenderemos que Él no eligió solamente a aprendices. Él eligió
a discípulos que serían salvos por su obra, pero también eligió a un no salvo para la condenación. Algunos esperan diciendo, Jesús después al final a lo mejor se dio cuenta de que él era malo. No, el Señor ya lo sabía desde el principio. Mire, vamos a San Juan 6:64. San Juan 6:64, si alguien lo puede leer, por favor. San Juan 6:64. Este texto es más claro. No es más tanto. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Es claro el texto, ¿no? Amén. ¿El Señor de cuándo sabía? Desde el principio. El Señor sabía desde el principio quién le iba a entregar. El Señor sabía desde el principio quién era el diablo. El Señor sabía desde el principio. Todo fue intencional. Él elige a 12 personas. Él elige a 12 personas. 11 para salvación y 1 para perdición. Jesús se lo dijo claramente a sus discípulos, pero ellos no lo entendieron. En Mateo 26:23, porque recuerde lo que había leído el hermano Matías, el Señor se lo dijo claramente, pero los discípulos a veces no entienden. Es que nadie se esperaba eso, solamente el que conoce los corazones. Mateo 26:23 dice así la palabra del Señor. Entonces respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ahí estaban todos comiendo, estaba el Señor hablando, pero nadie pensó que iba a ser Judas. Es decir, Judas igual fue alguien sutil, fue una persona que no se dio a demostrar quién era. Fue una persona que ocultaba quién era. Ocultaba su verdadera identidad entre los discípulos, ninguno pensó mal de él. Pero el Señor conoce los corazones. Recuerde lo que las Escrituras también dicen acerca de Jesús, que Él no necesitaba que nadie le dijera quién era la persona, porque Él ya lo sabía, porque Él conoce los corazones, porque Él es Dios. Entonces nos vamos dando cuenta y armando esta historia, el Señor conocía a quienes había elegido, conocía a cada uno de ellos. Vamos a San Juan 13, verso 12. San Juan 13, verso 12. Si alguien lo puede leer, por favor. San Juan 13, verso 12 al 18. Por favor. San Juan 13, del 12 al 18. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Hasta el 18. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Verso 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcaña. Es evidente que está haciendo. El Señor está lavando los pies de los discípulos. Usted está limpio, pero no todos. No todos. Yo sé a quién he elegido. Y esto es para que se cumpliese la Escritura. Eso, para que se cumpliese la Escritura, son decretos. Son los decretos, son los propósitos de Dios. Esto fue un propósito de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo. Judas iba a nacer. Pero Judas iba a hacer lo que él tenía que hacer, ¿no? No es que el Señor haya creado a Judas. Haya creado, me refiero, ¿cierto? Que tenga un poquito malicia, que tenga un poquito... No. Judas nació y hizo lo que a él le gustaba hacer. Traicionar a la gente. A Judas le gustaba la plata, que era lo más importante para él. Piense esto, ¿quién estaría cerca
¿Quién dormiría al lado de una persona, comería con esa persona, andaría aproximadamente por 3 años con una persona que sabiendo que en algún momento le va a poner la puñalada? ¿Quién? ¿Se dice en las Escrituras que el Señor hizo diferencia con Judas? Nunca. Y era la persona que lo iba a traicionar. Y el Señor nunca se ve en la Escritura que hizo diferencia con Judas. Incluso le dio un lugar de confianza, porque vamos a ver por las Escrituras que el Señor aún le dio para que Judas tuviese la bolsa de la ofrenda. Recuerde que la ofrenda no se la va a pasar a cualquier persona, se la pasa a alguien de confianza. Y Judas inspiraba confianza en los demás discípulos, pero el Señor conoce los corazones. Judas escuchaba la palabra, estuvo cuando el Señor hacía los milagros, Judas estuvo en todas esas partes. Y eso es lo increíble. Que una persona podría decir, no, que a lo mejor por la calidad de los predicadores, como va a ser la iglesia, que alguien podría decir, no, que alguien anda a buscar a tal persona para que le hable a esta persona, si a lo mejor puede entender. No depende del que quiere, no depende del que corre. Podemos tener al mismo Señor Jesucristo que nos esté enseñando aquí, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a ser salvos. Porque los que han sido salvos desde antes de la fundación del mundo por el propósito de Dios. Y usted puede decir, pero ¿qué pasa con Judas? Es que ¿sabe cuál es el problema de Judas? Que él está con los discípulos, él está con todo. Pero él quiere seguir viviendo de manera mala, pero a la vez quiere seguir siendo un discípulo. ¿Se fijan? Porque sabe que siendo un discípulo va a recibir beneficios. Y eso lo vamos a ver por medio de las Escrituras también. Cuando alguien pertenece al grupo de la iglesia visible, va a recibir beneficio. Va a recibir beneficio. Se puede orar por la persona, ¿cierto? Si el Señor quiere lo sana, el Señor lo va a proteger, todas estas cosas. Pero la salvación, que es lo más importante, no la va a tener. Y no porque el Señor no se la quiera dar, sino porque esa persona quiere con sus propias fuerzas seguir el camino. Y ahí es donde es la diferencia. Un religioso se caracteriza por, con sus propias fuerzas, seguir el Evangelio. Porque cree y se siente capacitado o capacitada para seguir el Evangelio con sus propias fuerzas. Pero un verdadero discípulo de Cristo es aquel que no está aquí con su propia fuerza, es aquel o aquella que no está aquí por sus propios propósitos, aparentando algo, ¿no? Es alguien que sinceramente dice, Señor, aquí estoy, cámbiame por favor, transforma mi vida, Señor. Es alguien que depende de Cristo. Pero el religioso no depende de Cristo, depende de él mismo, o de ella misma, porque yo puedo ir a la iglesia, yo puedo cantar, yo puedo orar, puedo leer la Biblia, puedo predicar. Se basa solamente en lo externo, pero en lo interno está lejos. Como un fariseo tiene todo, como alguien podría decir, como alguien espiritual. Como un sacerdote católico, imaginémoslo, con toda su vestidura, ellos pasan ahí encerraditos, no tienen que ir a trabajar, donde va uno, ¿no? Ellos siempre están ahí. Algunos se van a vivir a los cerros, como los trapenses. Y uno podría decir, allá sí que hay gente santa. Un compañero de Peco un día me dijo que había ido para allá y dijo, esa sí que hay gente santa. Porque viven puro hombre en un lugar alejado, hacen cositas para comer, estudian la Biblia todos los días. Pero eso es religión, no es santidad. Porque ¿qué es lo que le dijo el Señor? Que no fuéramos todos a vivir al cerro. Nos dijo, yo os he enviado como ovejas en medio de lobos. Nosotros estamos para vivir el cristianismo, para hacer luz en la oscuridad. No para ir a esconder la luz lejos. Y la luz se ve. Pero el religioso quiere vivir así. Quiere vivir aparentando algo que hace. Y así fue Judas. Estuvo ahí y recibió todos los beneficios. Pero el Señor conocía a quienes habían elegido. El decreto estaba desde antes. Desde antes que estaba aquel decreto. Y lo hemos leído muchas veces. Vamos a Judas, penúltimo libro de la Biblia. Judas, verso 4. Si alguien lo puede leer, por favor. Judas, verso 4. Obviamente ese Judas no es Judas que es Iscariote, es el hermano del Señor. Judas, verso 4. Solo el verso 4, si alguien lo puede leer, por favor. Vamos a ir. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo van a entrar estos hombres? Siento aquí cuando habla de hombres, muchas veces la Biblia habla de hombres, pero está hablando de humanidad, no de solamente que los hombres somos los malos, se fija que hay gente que también ha distorsionado esa parte. En paréntesis. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Es decir, no va a entrar alguien como yo soy satánico, una cosa así, como unos cachos, una cola. No va a llegar alguien así, no sé, que alguien pudiera decir esa persona es mala, no. Va a llegar encubierto. Cuando utilizamos la palabra encubierto, a veces vemos que los carabineros encubiertos, policías encubiertos, ellos se visten como una persona, ellos se pueden dejar la barba, no sé, pueden vestirse o disfrazarse como esa persona. Y hasta su lenguaje lo cambian, porque tienen que lograr tal confianza de que todos piensen que es como uno de ellos. Estas personas no entran así a la religión, entran encubiertos. Pero aquí la Escritura es clara, dice, los que desde antes habían sido destinados. ¿Ve que es clara la Escritura? Pero nuestras emociones dicen, pero ¿cómo? Pero uno podría distorsionar, pero ¿cómo el Señor crea personas así para que se pierdan? No, el Señor no las creó así. Son las personas que quieren hacer eso. El Señor solamente está dejando que esas personas hagan lo que ellos quieren. Eso es. ¿Qué es lo que quiere la gente? Libertad, yo decido sobre mi cuerpo, yo decido sobre esto, yo decido sobre todo, yo hago lo que quiero. ¿Qué es lo que decía uno cuando estaba en la casa, cuando era joven? No, yo me mando solo, yo quiero mandarme solo, quiero hacer esto, quiero hacer todo. Queríamos luchar con nuestros padres, pensando que nosotros teníamos siempre la razón. Pero nos tratamos esto. Eso es lo que quiere el mundo, ese es el deseo mundano. El deseo mundano. Pero esto es más terrible porque aquí no está hablando, cuando hablamos de Judas, hablamos de estas personas, no son personas que a veces están lejos de la iglesia, son personas que están en la iglesia, eso es lo peor. Eso es lo peor. Han sido destinados para esta condenación. Son hombres impíos. Son personas que no viven conforme a la palabra de Dios. Por eso es una negación, impío, no es pío. No practica la piedad, no practica la palabra de Dios. Es una persona que solamente habla de Cristo. Que solamente, ¿cierto?, tiene una apariencia externa de religiosidad. Pero es un impío, no practica la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que convierte la gracia en un libertinaje. Si el Señor ya murió por nosotros, así que estamos listos. Entreguémonos a todas las cosas de este mundo, si el Señor ya pagó por mí. Así no pensaría un cristiano. Cuando una persona dice, oiga, ¿ustedes creen en la gracia irresistible? ¿Ustedes creen en la gracia soberana de Dios? ¿Sí? Entonces quieren decir que ahora ustedes nunca se van a perder. ¿Sí? Entonces ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿no? Los que creemos en la gracia soberana del Señor, los que creemos en esta gracia irresistible, no estamos queriendo decir que vamos a vivir como el mundo, no. Porque los verdaderos cristianos no convierten en libertinaje la gracia. Porque han recibido tanto del Señor que dicen, Señor, ¿cómo? ¿Cómo, Señor, voy a volver a lo que estaba antes? Si tú de ahí me sacaste, Señor. Entonces no convierto esto en un libertinaje, decir, si el Señor no me salvó, estoy listo, voy a hacer lo que quiero. No. Así pensaría un impío, alguien que no quiere practicar la palabra de Dios. Y ellos llegan a negar a Dios, el único soberano, el único que tiene el control absoluto sobre todas las cosas. El único que nos ordena qué debemos hacer. Y niegan a nuestro Señor Jesús. Porque no practicar la palabra de Dios es negar al Señor. Si no es necesario los que hablan de Dios, los que hablan de Jesús, si no vivimos como Jesús, no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Esa es la importancia y la relevancia de ser un verdadero cristiano. Entonces Judas y todos aquellos que han sido destinados para esta condenación son personas que quieren aparentarse en algo, o son personas que quieren vivir lejos de la palabra de Dios. De Judas se había dicho antes en Zacarías, vamos al libro de Zacarías 11. Zacarías ya había profetizado esto, porque el Señor así se lo había dicho. Zacarías 11, versículo 12. Zacarías 11, 12. Zacarías 11, 12. Dice así la palabra de Dios. Zacarías 11, 12. Y les dije,
Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadme. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, porque vendieron el Señor. Y me dijo Jehová, echadlo al tesorero, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Ya se había profetizado que el Señor, por cuánto le iba a vender, por 30 piezas. Eso ya estaba decretado por Dios, ese era un decreto divino. Pero nace Judas y lo cumple, porque él era una persona que le gustaba la plata. Por eso Pedro, cuando se levanta en el mensaje en Hechos, cuando va a hablar acerca del sucesor de Judas, en Hechos 1:18, dice, este es, con respecto a Judas, dice, este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en los salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro sacrificio. Entonces aquí empieza a citar en el Antiguo Testamento, esto ya estaba decretado por Dios, estas cosas ya estaban establecidas por el Señor, van a suceder así, y no porque el Señor haya metido maldad en él, no, porque a esta persona le gustaba hacer eso. Y el Señor le dio lo mejor, le dio la mejor palabra. Nosotros a veces como predicadores podemos equivocarnos, pero cuando estaba predicando el Señor, Él no se equivocaba nunca, porque Él es la palabra. Pero ellos tenían la palabra, cuando los discípulos escuchaban la palabra, ellos estaban recibiendo esa agüita, pero pura, si lo podemos decir así, esa agua pura. A veces nosotros los predicadores, es como esa agua que viene bajando el cerro, cada vez que va bajando, entre más va bajando, más se va ensuciando. Que más veces se le van agregando algunas cosas. Pero ellos podían tomar de la agüita de ahí mismo, de la agüita más pura que alguien puede tomar. Pero ¿eso significaba que iban a ser salvos por eso? No. Porque nuestro corazón necesita ser transformado. Ahí está la diferencia. Necesitamos nacer de nuevo. Amén. Si una persona no nace de nuevo, solamente va a ser alguien disfrazado. Pero si nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo de Dios, vamos a desear estas cosas. No digo que va a ser fácil, porque para los discípulos no fue fácil. Aun Pedro negó al Señor. Negó al Señor. Pero se arrepintió. Fue un propósito de Dios que sufriera eso. Que haya sido predestinado para esta condenación, se podría preguntar a alguien. ¿Quiere decir que fue Dios quien usó a Judas como un títere para traicionarlo? No, absolutamente no. Que sea preordenado o predestinado para esta condenación significa que Dios lo dejó actuar en su propio pecado. O en el pecado que a él le gusta, que a Judas le gustaba, para que la responsabilidad fuera de él y recibiera el justo juicio de Dios. Jesús acerca de Judas lo dijo claramente. Si alguien puede leer por favor San Juan 12:6 y otro pueda buscar Lucas 6:16. Uno por favor que busque San Juan 12:6 y otro que busque Lucas 6:16. Amén. ¿Cuál es? San Juan. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces quiero que nos decía San Juan 12:6 ¿qué le gustaba hacer a Judas? Sustraer de la bolsa, sacar la plata de la ofrenda y dejársela para él, gastarla él en sus cosas. Entonces a él le gusta la plata. No es que el Señor lo haya hecho que a él le guste la plata, a él le gustaba de antes. Si alguien puede leer Lucas 6:16, por favor. Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Él llegó a ser. ¿Te fijas? No dice que el Señor lo creó de esa manera. Él llegó a ser. Él llegó a ser esa persona que traicionó al mismo Señor. Al mismo que le daba todo, al mismo que pudo ver los milagros que el Señor hizo, milagros muy grandes de resucitar personas, de darle vista a los ciegos. Uno puede decir, si yo veo tantos milagros voy a creer, no. Aunque hagamos un montón de milagros, aunque alguien haga tantos milagros, nunca va a poder aprender, porque
Ser cristiano no es un aprendizaje. Ser cristiano es ser transformado, es renovar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma para seguir a Cristo. Si alguien puede buscar Lucas 22:3. Lucas 22:3, por favor. Y yo voy a buscar Marcos 14:10. Lucas 22:3, por favor. Amén. Por favor. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Quién entró a Judas? Satanás. De aquí muchas veces o muchas personas han descontextualizado esto y han dicho, se le metió el diablo. No sé si han escuchado. No es que a esa persona se le metió el diablo. Hay otros que excusando dicen, no, que se me metió el diablo en la cabeza y se... Porque están descontextualizando el texto. No es como que el diablo me tome y yo haga todas estas cosas y yo diga, oye, ¿qué pasó? Fue el diablo. No, esa sería una manera de echarle la culpa a alguien. Siempre hay personas que dicen, oye, el diablo fue y a veces el diablo está ahí y dice, ¿por qué me echan la culpa a mí? Son las personas, somos nosotros, no tenemos para qué echarle la culpa al diablo. Pero lo que sí, hemos leído también, ¿cierto? En Efesios, vamos a Efesios 1. Hemos leído en las Escrituras que esto es muy claro, Efesios 1, perdón, Efesios capítulo 2, Efesios 2:1, dice así, y Él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, ¿qué dice? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros no estamos en los caminos de Cristo, ¿quién nos gobernaba? El diablo. Pero que nos gobierne el diablo no quiere decir que Él se nos meta en la cabeza y hagamos cosas. Él quiere decir que nos da la facilidad y a nosotros nos da todas las herramientas para que hagamos algo malo. Pero quien hace algo malo no es Él, somos nosotros. Como dice, la ocasión hace el ladrón. Y quien muchas veces provoca esa ocasión es el diablo. Si lo podemos decir así. Pero quien roba es el diablo. No. Que le pone algo para que uno se emborrache, no es el diablo. Que, por ejemplo, que alguien conozca a una persona para engañar a su esposa, no es el diablo, es la persona que anda detrás de eso, solamente se dio la ocasión. Que pudo haber sido promovido por esto. Él incentiva muchas veces con maquinaciones, con pensamientos. Y alguien que del mundo lo va a hacer porque no tiene el temor de Dios. Lo va a hacer. Y es lo mismo Judas, se le mete, entró Satanás en Judas. Eso quiere decir que Judas, se me presentó la ocasión para venderse. Aquí tengo platita, voy a ir para allá, ¿qué me ofrece? Se dio todo la ocasión. Todo, porque recuerden que el diablo está unido. Y aquí dice que ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea que no solamente entra en Judas, sino que está en todo ese Sanedrín que quiere de una u otra manera vender al Señor. Está en cada una de esas personas que quieren, procuraban matarle, como dice, procuraban prenderle. Todas esas personas estaban siendo manipuladas, o se le estaban facilitando las cosas para que ellos cometieran este gran pecado. Y miren lo que dice la palabra, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Está el espíritu que opera sobre el hijo de desobediencia, que es el espíritu del demonio. Pero cuando el espíritu del demonio se une con los deseos de nuestra carne, crea una bomba. Crea una bomba. Por eso vemos que personas cometen asesinatos tremendos. Porque una persona ya es un asesino, pero cuando su deseo de asesinar se combina con lo que el demonio le puede ofrecer, olvídese, los peores asesinatos, las peores cosas para pasar. Pero no porque el diablo lo domine, sino que el diablo como que le echa más sal a la comida. ¿A quién le gusta eso? Pero éramos hijos de ira igual que los demás. Solamente nuestra naturaleza pecaminosa nos hace ser alguien de ira. Entra porque le pertenecía. Satanás tiene poder porque él gobierna sobre las pasiones pecaminosas. Satanás gobierna las pasiones pecaminosas. A él le gustan esas cosas. A pesar
de ser una persona predestinada para condenación. Es decir, personas dejadas a su propio libre albedrío, esclavos del pecado. Porque detengámonos aquí, muchas personas dicen es que yo tengo libre albedrío. Y piensan que el libre albedrío es que yo tengo la libertad absoluta. No. Decir tener un libre albedrío absoluto significa que mi corazón no esté ni cargado ni al bien ni al mal. Que yo tenga la capacidad de decir, voy a hacer esto, o voy a hacer esto otro, pero sin eso que me diga, se lo hace. Como salen los monitos, ¿cierto? Un demonio aquí y un ángel aquí, como colocan a veces las cosas, ¿no? Un libre albedrío está sin que algo entre al corazón. Por ejemplo, si me deseo robar, mi libre albedrío va a estar cargado a eso. Entonces ya no hay libertad, pues soy esclavo al robo, soy esclavo a este tipo de cosas que me hacen mal. Si me gusta el garabato, me gusta ofender a la gente, siempre mi corazón se va a cargar a eso. Entonces ya no tengo libre albedrío. Y si tengo el libre albedrío, es un esclavo. Esa libertad está siendo esclava por el pecado. Está siendo esclava por la naturaleza pecaminosa. Entonces el libre albedrío que puede tener el hombre está afectado por el pecado. Esa balanza que la podríamos decir siempre está cargada hacia el pecado. Por eso hacer lo bueno, pregúntale a cualquier persona, hacer lo bueno es fácil o difícil. Para cualquier persona hacer lo bueno es lo más difícil. Vea el letrero que dice ahí en la carretera, máximo 50. Y a veces lo pensaba, voy a bajar a 50 y como que uno anda así como tan lento. Y uno se da cuenta, pero es tan difícil hacer eso. Incluso si uno se pone a hacer eso, todos lo empiezan a pitear, porque nadie está acostumbrado a seguir las reglas. Dígale a un niño, no haga eso. El niño allá quiere ir a hacerlo, porque como usted le dijo que no tenía que hacerlo, como que algo le incentivó a hacerlo con más fuerza, con más ánimo. Porque nuestro libre albedrío está cargado hacia el pecado. Entonces el Señor no hizo diferencias con Judas. El Señor acompañó a este hombre a lo largo de aproximadamente 30 años, discipuló a esta persona, fue testigo de los milagros, tuvo el privilegio esta persona de comer y vivir con el Señor todos los días, pero él seguía, es decir, Judas seguía una falsa religión. Él pretendía engañar al mismo Dios, pretendía engañar al mismo Señor y a sus hermanos en la fe. Pero ¿qué dice con respecto a estas personas que han sido predestinadas para condenación? Vamos al libro de Hebreos 6, verso 4. ¿Qué dice con respecto a los que han sido predestinados para condenación? Para aquellos religiosos que quieren seguir bajo sus propias fuerzas el Evangelio. Hebreos 6, 4. Hebreos 6, 4. Mire lo que dice la Escritura. Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al hombre. Hay algunos que han tomado este texto para decir, ¿viste que se puede perder la salvación? Aquí no está hablando de alguien que ha sido salvo, en primer lugar. Está hablando de alguien que fue iluminado. Eso no significa salvación. Recuerden que lo que decíamos el domingo, la iluminación es que uno pueda ver con claridad la palabra. Cuando la palabra es predicada, uno a veces, es cierto, va entendiendo la ve con claridad. Pero que veamos con claridad la palabra no quiere decir que seamos salvos. Estamos recibiendo un tip a veces o algo para hacer las cosas mejor o para entender o conocer más a Dios. Ellos reciben una iluminación. Cualquier persona que pueda venir aquí puede recibir la iluminación. Cualquier persona puede gustar del don celestial, puede gustar de todas estas cosas, ¿cierto?, que el Señor nos da. Puede gustar o ser partícipe del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre nos está molestando a través de la palabra, siempre está hablando, ¿no? Y el Señor incluso nos puede estar hablando. Tal como el Señor estaba hablando y le decía a Judas, tú eres el diablo, hay alguien que es diablo, pero él no se cuestionaba. Él no, ¿seré yo, Señor? No se cuestionaba nada.
Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Gustaron de los poderes del siglo venidero. Y estas personas que luchan con su propia fuerza y gustan de todas estas cosas, reciben los beneficios de estar en los caminos del Señor, de la protección del Señor, de todas estas cosas, que estemos orando por ellos, de que estemos siempre en eso. Eso crea una protección sobre estas personas. ¿Sí? Reciben los beneficios, pero no reciben el beneficio más grande, de ser salvos, de ser transformados. Incluso 1 Corintios 7 habla de esto. Miren, 1 Corintios 7. Vamos rápidamente ahí porque es muy importante entender esto, que las personas que estén cerca de uno van a ser beneficiadas por nuestro cristianismo. Muchas veces los trabajos, muchas veces nuestra familia va a ser beneficiada por esto. Porque no sé si se han dado cuenta, a veces hablamos con nuestra familia que no es cristiana. Y ellos están siendo beneficiados por estas cosas, solo por estar cerca de nosotros. Pero eso no quiere decir que sean salvos. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 7, verso 13, dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué significa esta palabra santificado? Si nos vamos al original, no quiere decir que ellos son limpios y puros de todo pecado, que se le traspasa la santidad a otra persona. Santificado significa que al ser uno van recibiendo ambos este beneficio. Van recibiendo estos beneficios de las cosas de Dios. Pero eso no quiere decir de salvación, solamente habla de beneficios. Las personas que están a nuestro alrededor siempre van a ser beneficiadas. Usted lo puede ver eso desde el comienzo. Vea, por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no salió ellos nomás, si se fija, también vinieron extranjeros. Pero todos esos extranjeros que venían inmersos ahí en el pueblo recibieron todos los beneficios que recibió el pueblo. Pero después, cuando empezaron a, por ejemplo, a hacer ídolos y todas estas cosas, ellos se corrompieron igual. Otro más adelante podemos ir viendo cuando el Señor, ¿cierto?, le dijo: saquen a estas personas de este pueblo, cuando ellos iban a reconocer la tierra prometida, todo eso, y le dijo: saquen, extermínenlo a todos. ¿Qué hicieron los israelitas? Los dejaron. Y estas personas que fueron dejadas ahí recibieron los beneficios también. Judas recibió los beneficios. Y así usted puede ir viendo que a lo largo de toda la Biblia siempre las personas que están cerca de los cristianos son beneficiadas. Pero que sean beneficiadas no significa que sean salvos. No significa. Solo trae sobre ellos el día del juicio, si no se arrepienten, trae una terrible condenación, sobre todo para los que asisten, sobre todo para los que van recibiendo de esto. Porque ¿qué es lo que hacen estas personas? Juegan con las cosas de Dios. Es decir, les ponen a vituperio. Mire, y este era evangélico, mira lo que está haciendo. Y no vuelve nunca más. Porque es imposible que sea renovado para arrepentimiento, porque jugó con esto. Con esto no se juega. Jugó a ser cristiano. Pero ¿y ahora dónde está? Ese es el gran problema. Por eso con esto no se juega. Una persona que juega con las cosas de Dios no es imposible que pueda ser renovada. Fue hecha para esta combinación. Y no quiere, porque cree que el Evangelio es salir, entrar. Pero aún así, estas personas que recibieron y gustaron de todas estas cosas, aún así no fueron salvos. Pues ellos quisieron aparentar ser discípulos, pero su corazón seguía corrompido por la pecaminosidad que ellos mismos aman. Ellos aman la pecaminosidad. Así, esta doble predestinación se traspasa no solamente a las personas, seres humanos que hemos hablado hace todo este tiempo, sino también sobre los ángeles. También hay ángeles predestinados para salvación y ángeles que no han sido predestinados para salvación. E incluso aquellas personas, aquellos ángeles que cayeron, el Señor nunca le dio salvación. No sé si ha pensado, el Señor no murió por los ángeles que se rebelaron contra Él, no murió. Y eso lo hace que el Señor no sea misericordioso, no. El Señor es justo y los va a condenar en el juicio final. Por eso no creamos que el Señor está obligado a hacer misericordia. Él hace misericordia, pero con el que Él quiera hacer misericordia. Con lo que venga de su corazón, de sus propósitos. Pero Él sí está obligado a hacer justicia. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:26. 1 Timoteo
Perdón. Vamos a Apocalipsis 14:10. Apocalipsis 14:10, si alguien lo puede leer, por favor. Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y de la cordera. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Hay ángeles santos. Hay ángeles que son apartados para Dios. Así como hay personas santas, personas apartadas para Dios, así también hay ángeles santos. Y ahora sí, 1 Timoteo 5:21. Ahí está. Que 5:26 no sé. 5:21. Hay ángeles santos. Ángeles escogidos por Dios. Y aquí la palabra del Señor es más explícita. Miren. Dice 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces Él tiene ángeles que han sido escogidos. ¿Escogidos para qué? Escogidos para salvación. Pero también vemos en Judas 1:6, Judas 1:6, ángeles que han sido condenados. Y dice Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del venidero. ¿Les dio misericordia al Señor? Porque el Señor no quiso. Porque Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Pero si Él no quiere tener misericordia de alguien, esa persona, ¿qué es lo que se merece? Justicia. Él le da lo que se merece, justicia. La misericordia, ahí está la diferencia. La justicia es lo que todos merecemos. Que se haga justicia, ¿cierto? Y recibir la justicia de Dios es lo que todos se merecen. Si tenemos un mínimo pecado, la justicia nos va a costar por la vida. Pero la misericordia no es un merecimiento. La misericordia es dada por aquel que la da, que la otorga. La misericordia es impartida por aquel que quiere tenerla. Recuerden que la palabra misericordia viene de la raíz miseria. Cordia, acordarse de la miseria. El Señor se acuerda de la miseria porque cuando viene el juicio, eso que es lo que trae el juicio, nos trae nuestra miseria, porque nos va a dejar y vamos a recibir lo que nosotros merecemos. Pero el Señor nos mira en la miseria y nos salva. Solo porque Él se acordó de nosotros. Esta palabra miseria muchas veces es comparada cuando una persona está pidiendo en la calle, ¿cierto? ¿Pero usted está obligado a darle a esa persona? No. Pero usted se le conmueve su corazón y le da. Pero no le da a todas las personas que andan por la calle, sino que haría sin nada. ¿Cierto? Si en casa, semáforo hay alguien, que haríamos sin nada. Pero con algunas personas somos movidos a misericordia. Y eso no ha pasado. No con todas las personas. Porque si ven a veces a alguien como uno que puede trabajar, que tiene todos los 5 sentidos bien, tiene su cuerpo bien, uno a veces no le da a esas personas porque dicen que no está trabajando, o sea, todo no puede. Pero hay personas que sí. Pero el Señor se mueve a misericordia de acuerdo a sus propios propósitos. Y así elige a sus ángeles, pero también condena a aquellos que cayeron con el mismo diablo. Por último, concluiremos con Romanos 9. Y nos haremos la pregunta que a muchos se podrían hacer si no entendieron. ¿Hay injusticia acaso en Dios? El apóstol Pablo se adelanta. Romanos 9:14. Eso es lo bueno del apóstol Pablo como maestro, porque él se anticipaba a las preguntas que la gente se está haciendo en su espíritu. Él está escribiendo todo esto y él se anticipaba. Van a preguntar esto. Obviamente obra del Espíritu Santo. Y aquí la gente después de todo eso se pregunta, ¿pero qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y él se adelanta, en ninguna manera. En ninguna manera.
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esta salvación no se trata de, ya, yo voy a alcanzar esta salvación y vamos a alcanzarla, vamos a correr para esta salvación. No depende del que corre. Yo quiero ir a la iglesia. No depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Verso 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer del mismo vaso, uno para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también mandó? Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces, si el Señor quiere hacer notorio su poder, quiere hacer notorio su justicia, quiere que Él sea glorificado, Él va a permitir estas cosas para su gloria, sin traspasar ninguna de estas cosas. Hay algunos que se han preguntado estas cosas al entender estas doctrinas y han dicho, ¿pero qué va a pasar en aquel día? Cuando vea a mi familiar, o vea a esta persona, a este amigo que tanto amo, y lo vea ahí sufriendo en el infierno, lo vea que está siendo llevado, iré a sentir tristeza, iré a sentir, no sé, pena. Sería imposible sentir pena allá porque allá no hay lágrimas. Los que son salvos no sufren las lágrimas, no sufren lo que es el dolor, la angustia, el llanto. Es que ahí, si nosotros nos ponemos a pensar esas cosas con nuestra mente actual, con nuestra humanidad, obviamente no la vamos a entender. Pero en aquel día vamos a ser perfeccionados. Y al tener tal perfección, no vamos a pensar en eso, vamos a decir, esa es la justicia de Dios. Dios está haciendo justo. Y amo la justicia de Dios. Porque nuestra mente no va a ser como una lavada, va a ser una mente perfecta. Por eso vamos a entender esas cosas que ahora nosotros no las entendamos. Pero si no las entendemos, debemos creer. Porque lo dice la palabra de Dios. Porque Él siempre va a hacer lo perfecto. Y nosotros siempre nos equivocamos. Así que ¿qué nos conviene mejor? Basarnos en lo que el Señor nos dice. Y creer y confiar en su palabra. Le invito a que oremos al Señor para que nos permita ser diligentes en hablar del Evangelio mientras nos quiere vida. Dios Padre, esta doble predestinación existe. Has escogido a personas para salvación y personas para condenación. Pero obviamente eres tú el que sabes quiénes son esas personas. Por lo tanto, nuestro trabajo no es ir a elegir quiénes son y quiénes no son. Padre, tú nos dejaste un trabajo, el ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Permítanos, Señor, a que esta doctrina nos inste a hablar con más esmero este Evangelio. A que no nos cansemos de predicar esta palabra de Dios que trae una esperanza para este mundo perdido. Que si bien tú has escogido para salvación y para condenación, nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a cada persona de esta tierra. A cada persona para que nos siga en su pecado y para que venga Cristo en la única salvación para su alma y su vida. Hay cosas, Señor, que son duras de entender en nuestra humanidad. Pero si hay algo que debe consolarnos o debe hacernos confiar en lo que el Señor hace, es que Él siempre hace lo perfecto y Él mismo así es. Porque tus consejos, Señor, son sapientísimos, tus decretos, Señor, son santísimos. Y cada uno de nosotros pueda ir entendiendo y conociendo cada vez más el carácter de nuestro Señor y Dios. Solo te ruego, Señor amado, que nos des entendimiento en todo, para la gloria y la honra de tu nombre. Iglesia del Señor, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nosotros. Amén.
Que el Señor nuestro Salvador les bendiga.